Paula Sánchez, que es nuestra siguiente interviniente, nuestra siguiente acompañante, es licenciada en Historia, también miembro del Centro de Estudios Históricos del Valle de Crin de la Alpujarra, licenciada en Historia por la Universidad de Granada en el año 99, y en el 2005 obtiene una beca de investigación en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de la Mujer por las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada. Actualmente trabaja como arqueóloga profesional y documentalista en materia patrimonial y en el ámbito de la gestión cultural, habiendo cursado el máster de gestión cultural en la Universidad de Granada en el año 2011. Entre la vinculación con los estudios de género realizados desde el año 2004 destaca la realización de visitas de género en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, o el curso de experto universitario en género e igualdad de oportunidades de la Universidad de Granada. Destaca entre sus publicaciones la coedición del libro La Granada de Mariana Pineda, Lugares, Historia y Literatura, y su participación en diversas monografías, artículos con una finalidad principal, que es el aunar patrimonio, difusión y género. Al final está perfectamente articulada, implicada y cosida la mañana. Paula, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que estés con nosotros, que hayas llegado bien, que hayas llegado perfectamente. Me mareado. Sí, bueno, pero no, venir y no marearte es como no venir, o sea, hay que pasar por eso. Y nada, cuando tú quieras. Muchas gracias. ¿Puedo coger entonces el...? Me voy a poner de pie si no molesta. Bueno, podemos pasar... Gracias. Me voy a poner aquí. Podemos pasar al siguiente. Bueno, yo lo que quiero sobre todo hoy es hablar en parte de un libro que publicamos, fue Socorro Roble y Margarita Virguer las personas que lo editaron, y nuestro objetivo era hacer una guía donde tuviera mayor presencia, mayor protagonismo las mujeres a lo largo de la historia, y se utilizaron para ello 7 recorridos donde se potenciaron una serie de comarcas. En concreto, yo realicé el recorrido diseñado en la comarca de la Alpujarra, y cada recorrido, aparte, tenía un enfoque no solo temático, sino también diseñado en un contexto cultural concreto y temporal. Este recorrido de la Alpujarra que yo realicé, vamos a decir que el diseño temporal era la mujer andalusí, aquella que vivió desde 711 hasta 1492. ¿Por qué se decidió así? Porque la Alpujarra, lógicamente, tiene una huella andalusí muy fuerte y nos permitía hablar sobre esa mujer del pasado, y fundamental entroncarlo con la mujer del presente. Porque nuestro objetivo era que unas determinadas actividades, las llamadas de mantenimiento, como el cocinado, el lavado de la ropa, tuvieran un protagonismo y que se viera como hay un eje transversal, porque son actividades que han desarrollado las mujeres a lo largo de la historia y que han sido muy importantes en economía de subsistencia, como pudo ser la cultura andalusí, y también en culturas donde hay una autosuficiencia muy importante por cuestiones sobre todo geográficas, dificultad de acceso, etc. Entonces, como pueden ver, nuestro compromiso era ofrecer y divulgar un discurso histórico más real, donde tuvieran cabida todos los grupos sociales y de género, hacer una historia de las mujeres en la provincia de Granada, enriquecer esa mirada del pasado con un formato de guía turística, esas 7 comarcas, esos 7 recorridos, 7 grandes culturas, y también primamos una serie de aspectos. Hablar de mujeres singulares, pero sobre todo mujeres anónimas, las sin historia, podríamos decir. También hablar en una escala temporal cotidiana. Siempre en la historia se construye la historia con grandes reinados, grandes procesos históricos, pero siempre el gesto cotidiano, ese guiño a la vida cotidiana se pierde en muchas ocasiones. Utilizar en el marco de difusión un lenguaje y un tono amable, y hablar de todo tipo de patrimonio, no una guía monumental al uso, que suele ser habitual, sino también ese patrimonio más inmaterial, más material también, más común, es decir, más frágil y que está basado en la comunidad. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Bueno, sobre todo partíamos de una serie de presupuestos, como hemos visto, y también queríamos fomentar nuevas visiones. Frente a una historia y una arqueología que suele ser androcéntrica, que se construye para reflejar, justificar desde el presente el pasado, en la línea de muchas de las investigaciones que está haciendo Margarita Virguer, Marga Sánchez, queríamos eliminar esos sesgos androcéntricos, porque esos sesgos androcéntricos son los que han producido que se desvaloricen unas actividades frente a otras.
Es decir, se han primado actividades como la metalurgia, la minería, frente a actividades como pudo ser, como comentaba, actividades de mantenimiento cotidiana, en la escala temporal más cotidiana. Y esas son las que queríamos recuperar. ¿Por qué se han desprestigiado? Porque se ha considerado trabajo todo aquello que generaba un salario. Una actividad cotidiana que tenía un valor de uso, no un valor económico, se desprestigiaba. Entonces se jerarquizaban y eso es lo que ha hecho que las personas que realizaban esas actividades de mantenimiento que han sido tradicionalmente las mujeres fueran invisibles en los relatos históricos. Y eso es lo que queríamos nosotros recuperar. Mujeres, patrimonio, actividades cotidianas y marcar la importancia que tuvieron porque se han ido desvalorizando. Para ello buscamos mujeres, pero no solo buscar mujeres. Es sobre todo, como decimos, hacer una relectura de esas actividades económicas, económicas que fueron también, y de mantenimiento. Como decía, no tenían valor económico, valor de uso y se desprestigiaban. ¿Podemos pasar, por favor, al siguiente? Bueno, estas actividades tradicionales de mantenimiento las consideramos fundamentales para la supervivencia, el bienestar y el sostenimiento de los miembros del grupo social, porque crean redes grupales, vínculos, afectos, una red de comunicación. En esta línea están trabajando muchas autoras, como Irene Comins, donde habla de la ética del cuidado. Es decir, en sociedades de subsistencia, el hecho de que un grupo se encargara del cuidado de los miembros más delicados, como puede ser la infancia o la tercera edad, generaba una cohesión y generaba supervivencia. Y esto es fundamental entenderlo así. También son una serie de actividades que sí tienen conocimiento y prácticas tecnológicas y que se les ha desprestigiado porque no se consideraba que el tejer, el cocinar, tuviera asociado una tecnología femenina. Y ahora veremos que es lo que yo quiero llegar, como sí hay unos conocimientos transmitidos de madre a hija que han sido fundamentales para esa subsistencia del grupo humano. De hecho, se ha producido una segregación sexual del trabajo porque esa cooperación entre hombre y mujer era fundamental para la supervivencia del grupo humano. Y la mujer tenía que hacer unas actividades más estáticas, podamos considerar, porque era la que se quedaba en determinados momentos en la comunidad, en la aldea, y tenía que realizar esas actividades que no por ello, ya digo, fueran menos importantes. Y como decía, hay una transmisión de conocimiento de saberes que han sido muy importantes, porque conocer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, qué tipo de hierba medicinal es fundamental para que una persona pueda progresar a un estado de enfermedad, pues eran cuestiones que en el pasado tenían una importancia brutal. Pasamos al siguiente. Bueno, y nos adentramos en ese itinerario, que era el de las mujeres de Andalucía y la Alpujarra, que como digo, aunque intentamos hablar de esas mujeres del siglo pasado, de la época islámica musulmana, lo que queríamos era entroncarlo, salvando las diferencias, lógicamente, culturales y de tiempo, con las actividades que las mujeres, también alpujarreñas, han desarrollado a lo largo de la historia. Y estas actividades que consideramos fundamentales, en las que la mujer era el pastor del hogar, han sido aprovisionamiento de víveres, leña y agua, era la proveedora de alimentos, siempre poniendo el acento, como digo, en que son economías de subsistencia, la provisión del ajuar doméstico y el mobiliario. En muchas culturas, tanto el mobiliario como el ajuar pertenecía a la mujer. En la cultura andalusí, por dote, en una primera fase de la dote tras el matrimonio, pertenecía a la mujer. El lavado de la ropa y elaboración de pan, cuando en estas culturas, como decía, es fundamental, la base de la alimentación se basa en el cereal. Procesamiento y cocinado de alimentos, que tiene una cultura, una tecnología asociada a un ajuar. El cuidado de la casa, todo lo que es mantener el fuego, barrer, cuidar los enseres, colocar alfombras, esteras. Cuidado de la familia, la crianza y la educación, lo que decía, entroncado con esa ética del cuidado, que supone mantenimiento de la salud, bienestar social, vida humana, en definitiva. Y también la mujer como agente productivo, porque la casa no solo es una unidad de consumo, también es una unidad de producción, porque en muchas ocasiones la mujer que se dedica a la actividad textil, a la cría de animales, actividades agrícolas, participa en esos procesos de siembra, cuidado de recolección, también es un agente económico, porque si realiza determinadas actividades que producen un excedente, se pueden vender y contribuir a la economía familiar. Esto ha ocurrido en todas las culturas. Pasamos a la siguiente. Se ven muy mal los dibujos, pero se hicieron una serie de dibujos muy didácticos y muy ilustrativos para ver cómo la mujer participaba en esas actividades, como por ejemplo aquí, ir a por agua, ir a por leña, ir a por hierbas medicinales. Esto también me he basado mucho en mi trabajo en la etnografía. Esto es en el valle
en Tantatucho, en Marruecos, donde se ven a mujeres. Claro, hay que ir a sociedades atrasadas, entre comillas, atrasadas culturalmente, para ver cómo estas actividades siguen haciendo las mujeres y cómo son actividades que además requieren un enorme esfuerzo, como es, por ejemplo, llevar la leña, ¿no?, a la casa, al hogar, porque el hogar tiene el combustible es leña y es fundamental. Voy a ponerme en un primer momento, no sabía qué actividades elegir, porque son muchas, y entonces decidí hablar de cocinado de alimentos, la provisión de agua y la actividad textil, más el lavado de la ropa, que veremos posteriormente. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, hacer un pequeño inciso antes de hablar del ajuar doméstico que utilizaron las mujeres andalusíes del pasado en la comarca de Alpujarra y también las mujeres alpujarreñas de un pasado más reciente. Y solo quiero hacer un inciso con respecto al tema de los museos, de las colecciones museográficas. Al hilo de lo que hemos hablado al comienzo, de esa historia marcada por sesgos androcéntricos, también quiero comentar cómo los museos, que son medios transmisores del conocimiento científico, es decir, los contenedores del saber, también se ha visto reflejado un discurso muy marcado por ese orden patriarcal. ¿Por qué? Porque, como decíamos, determinadas actividades han primado frente a otras. Entonces se han mostrado los objetos cotidianos sin tener en cuenta esa visión, ese valor social que tuvieron, porque se han jerarquizado determinadas actividades frente a otras. Entonces es fundamental no solo apreciar esos objetos estéticamente, sino también hacer inclusivo en esos discursos lo que fueron la historia de las mujeres, de la infancia, a tercera edad, que también formaron parte de esos objetos, ¿no? Porque es importante cómo se representan esos objetos, qué se representa y el discurso implícito, también el lenguaje. Estaréis, vamos, si vais a museos, colecciones museográficas, se suele hablar el hombre, se puede utilizar la humanidad, por ejemplo, ¿no? Porque es un discurso. Yo tengo una niña de 9 años que se ve, muchas veces dice, pero dice, es que no había, por ejemplo, se dice, los hombres y los niños, dice, es que no había niñas, ella misma ya se pregunta, ¿no?, el lenguaje que utilizaron también de forma inclusiva, sin entrar en cavilas erróneas sobre su uso, pero de forma inclusiva. Y como digo, la actitud de cómo se representan mujeres, qué objetos se eligen, es fundamental, ¿no?, y el discurso implícito. Podemos pasar para este inciso. Bueno, primero voy a hablar del ajuar andalusí, porque lo que me interesa es ver las similitudes con el ajuar de una casa alpujarreña, para que podamos hablar de esas actividades de cocinado, de preparación de los alimentos que se realizaban en el pasado andalusí y en el presente. Bueno, pues hay una serie de elementos del ajuar culinario que también, como arqueóloga, tengo que decir que trabajo también, normalmente mi vida se desarrolla en el ámbito de los museos, en el Museo de la Alhambra, estamos acostumbrados a estudiar los objetos desde el punto de vista más taxonómico, es decir, la forma, la función, qué pasta tienen, con qué tecnología se prepararon. Pero muchas veces se nos olvida esa identidad social de género, tanto masculino como femenino. Es decir, un objeto por encima de todo nos narra una historia, hay que saber escuchar a un objeto. Yo ahora, el jueves hicimos un taller de arqueología y nos invitó el Ayuntamiento de Almuñécar, y lo que más nos interesaba era que la infancia no solo viera para qué servía una marmita, sino quién la utilizaba. También desde el punto de vista de género inclusivo, hombres y mujeres, pero que los objetos nos narren la vida cotidiana de esas personas que los utilizaron, ¿no? A mí es lo que más me maravilla cuando estoy restaurando, cuando estoy reintegrando, estudiando una marmita, ¿no? ¿Quién la usó? ¿Cómo la usó? ¿Qué pensamientos pasaron por su cabeza, ¿no? Es decir, me parece fundamental tener esta visión. Bueno, por partir de esa tecnología que comentaba, cualquier ejemplar, cualquier elemento del ajuar que tenemos aquí presente, nos permite saber que existía para el cocinado una fase de preparación, donde hay que cortar, por ejemplo, hay que alinear, y eso son conocimientos. Hay que después elaborarlo. Ahora veremos la diferencia entre una marmita y una cazuela, por poner un ejemplo. Y hay que luego almacenarlo, son economía de subsistencia. Si tú no almacenas, estás perdiendo una capacidad de supervivencia fundamental, ¿no?, del grupo humano. Entonces, por ejemplo, una marmita, aquí tenemos una marmita del Museo Arqueológico de Granada. Muchísimos de estos ajuares también se van recuperando intervenciones arqueológicas en la Alpujarra. Una marmita, por ejemplo, es un objeto que, si sabes utilizarlo frente a una cazuela, pues tiene una serie de características. Vemos que tiene, eso sobre todo, una forma cerrada, forma globular, esférica, con bases convexas. Aparte tiene pastas ferruginosas para ese choque térmico. Las formas redondeadas tienen una característica para hacerlas más resistentes al choque térmico y al golpe. Pues una marmita se utilizaba sobre todo para combustiones
cocciones, mejor dicho, largas, prolongadas en el tiempo, tanto con un fuego alto, moderado como suave. ¿Para qué se utiliza? Para guisos de, sobre todo, legumbres, verduras más duras, carnes más duras. Sabemos, por ejemplo, también con respecto a la marmita, que tiene una cocción prolongada en el tiempo porque se sabe que así se higienizan los alimentos, se aumenta la digestibilidad de ese alimento, es decir, que tiene unos usos muy concretos para cocinar guisos, legumbres, y saber utilizarla es fundamental. Incluso los tratados médicos, también los tratados culinarios, estudiados sobre todo por Inspiración García Sánchez, Manuela Marín, que acaba de ganar un premio en el 2022 a la innovación y la historia de la gastronomía. Sabemos que estas marmitas, por ejemplo, se podían utilizar solo una vez y si estaban vidriadas hasta 5 veces, porque utilizar más una marmita podía intoxicar al grupo. La cazuela, que la tenemos aquí, se utiliza, veis que es una forma abierta, tiene paredes rectas, no tan globulares, porque no se utiliza para el preparado de esos guisos que decía, ¿no? Se utiliza sobre todo para hacer salsas, para cocinar pues pescado, verduras más blanditas o carnes más blanditas, como es la ave de corral o de caza. Para freír, se utiliza para el horno, para calentar comida que ya se ha elaborado, es decir, tiene unas funciones completamente distintas. Y siempre se suele utilizar asociada a tapaderas, tiene incluso una pestaña para el asiento de tapadera, para que la ebullición tenga un efecto más positivo. También que existía en al-ándalus, lebrillo. En aquel momento el término correcto es alcadafe. ¿Para qué se utiliza el alcadafe? Aliño, lavado de la ropa, para hacer masas de pan, es decir, es un útil de usos múltiples frente a la cocina, que significa la marmita o la cazuela. También tenían morteros para triturar hierbas, los famosos majados, ¿no? Los anafres, fogones, hornillos portátiles. Ya existen en al-ándalus, tienen un cenicero que llamamos con una oquedad, por donde se introducen las brasas, los rescoldos. A través de una parrilla ya se desarrolla lo que es la parte superior, donde se asientan aquí tenemos una cazuela de costillas, se asientan los objetos y son fundamentales para el cocinado, también para caldear una estancia, etc. Las tinajas son podamos decir, las neveras del siglo de la antigüedad. Una tinaja bien usada, colocada por ejemplo en un pórtico o en un tinao, a la sombra ventilada, se produce como en un efecto termodinámico, como en los botijos, se produce en pastas porosas, por eso no tiene vidriado, solo el vidriado se utiliza en la parte superior, en los hombros, se produce un intercambio de masa por evaporación, de manera que exuda el agua y el contenido interior se enfría. Eran las neveras del pasado utilizadas en al-ándalus y como veremos también en muchas casas alpujarreñas. Cántaros fundamentales y jarras para ir a recoger ese agua que hay que provisionar en el hogar. Pensemos que en muchas culturas, como por ejemplo en determinados barrios de Granada y en la Alpujarra, el agua corriente domiciliaria no se produce hasta la segunda mitad del siglo XX, con lo cual la importancia de ir a por agua o tenerla aprovisionada en la propia casa, si no tiene algún tipo de aljibe o alberca. Y luego también toda una serie de objetos como orzas, como alcuzas o redomas para aceiteras o botes para todo ese proceso que significaba el almacenamiento una vez que se había cocinado. Es decir, hay toda una serie de ajuar importantísimos que permitía desarrollar una serie de actividades cotidianas de cocinado, de elaboración y de almacenamiento fundamentales para la supervivencia del grupo humano. Gracias. Bueno, pues todos estos ajuares lo que hicimos es como para poder hablar de esa mujer andalusí y hacer un guiño con la mujer alpujarreña del pasado más reciente, fue a través de una serie de museos. Utilizamos sobre todo el Museo Alpujarreño de Arte y Costumbres Populares, Pedro Antonio Alarcón, en Capileira, que se inauguró en 1972, también el Museo de la Casa Alpujarreña, que se inauguró en el 2000, en Bubión. Pues vimos como todos esos ajuares que yo acabo de explicaros, con sus diferencias lógicamente culturales y temporales, se dan cita en una casa alpujarreña y concretamente en un espacio como es la cocina, del que ahora hablaré. No solo hay marmitas, hay también toda una serie de cazuelas, de orzas, de recipientes que tuvieron el mismo uso, exactamente el mismo uso que esos ejemplares del pasado que os acabo de enseñar. Podemos pasar. Más ejemplares más visiones de las casas alpujarreñas.
pasamos porque ahora se ven en detalle. Podemos ver aquí, por ejemplo, un hornillo portátil. Hombre, esta pieza se utilizaba para castañas, no era el caso en Al-Ándalus, que estaban las cuscuseras también perforadas para hacer sémola mediante vapor, pero un hornillo portátil que, aunque ha cambiado la materialidad, el fin era el mismo, ¿no? Calentar, cocinar, también como brasero, o vemos los tradicionales morteros que también existían en Al-Ándalus también de mármol, de piedra, de caliza o de metal, algunos también con fines industriales. Podemos pasar. Lebrillos, la olla, es decir, estos lebrillos que tienen el mismo uso, la misma forma, son formas abiertas, con paredes muy gruesas, bordes redondeados, labios también muy apuntados, es decir, que tiene las mismas funciones de usos múltiples para ese lavado de la ropa, también para, por ejemplo, para las matanzas, para cocinar, para hacer aliños, hacer masas que tuvieron en el pasado y que nos habla de esos trabajos de las mujeres tan fundamentales. Podemos pasar. Y por supuesto las artesas o los cedazos. Aquí quiero hacer también un guiño a todo lo que fue en estas culturas de autosuficiencia, de subsistencia, fue fundamental la fabricación de pan. Y el pan normalmente ha caído, tradicionalmente también en hombres, pero ha caído en mujeres. Es fundamental la existencia de la artesa para fermentar, para fermentar el pan con levadura, para amasarlo, cedazos para cernir la harina. También la elaboración del queso, que también ha sido realizado por hombres y mujeres, pero donde ha sido fundamental para la construcción de una a nivel autóctono, claro. Realizar cinchos o esteras para pleitas de esparto para realizar ese queso. Y pasamos. Y aquí quiero entroncarlo con Al-Ándalus. En Al-Ándalus la fabricación de pan era sobre todo se hacía por mujeres. Existían también una serie de hornillos portátiles llamados tannús. Y etnográficamente hablando, esto es una foto actual en Al-Ándalus, suele haber un horno en el interior de las viviendas. O bien hay un horno comunitario, la tahona, al que las mujeres acuden para, por ejemplo, sobre todo en festividades religiosas, en el día a día también, pero en festividades religiosas sobre todo, para hornear esos dulces y esos productos que son propios de esa festividad. Este es el mismo caso, haciendo ese paralelismo que intento hacer entre la mujer andalusí, su ajuar, y la mujer alpujarreña del presente, ¿no? A través de ese patrimonio alpujarreño, el mismo caso de distintos hornos que se han ido conservando en la Alpujarra, algunos sobre todo comunales y también privados. Aquí podéis ver distintos hornos que se documentan tanto en el interior de viviendas. Aquí en Bubión nos permitieron hacer la fotografía de este horno que aparece en... es el trabajo que hicimos, de que estoy hablando. También se conservan algunos en altura, en los tinaos, y este tipo de hornos se les conoce como hornos tradicionales, hornos morunos, hornos de pan cocer, también hornos de polla, voy a decirlo así, con Y, porque ¿qué significa polla? Para que lo entendamos. Hornos de polla son hornos comunitarios, hornos comunales, en los que se pagaba en especie. Es decir, generalmente con una hogaza, con el propio pan, ¿no? Entonces, este tipo de hornos suelen ser hornos comunales del ayuntamiento y se conserva mucha documentación sobre cómo las alquerías de la Alpujarra, cada alquería, sobre todo este estudio fue realizado por Carmen Trillo, existían una serie de hornos que contaban con su campana, que veis aquí para la extracción de humo, su arco de medio punto para la introducción de todo lo que es el combustible, porque los rescoldos luego, las cenizas se apartan y ya se introduce el pan. Existían hornos, una serie de hornos que eran tanto privados como comunales. Estos hornos pertenecían a los bienes de Ávice y de la abuela, pero cuando se conquista, la Alpujarra forman parte ya del patrimonio de la corona real. E incluso hay medidas como la desarrollada por Carlos V, porque lo que intenta es que destruir todos estos hornos de polla para que formen parte de los bienes propios, de los bienes del ayuntamiento, ¿no? Para conseguir, arrendándolo, una serie de beneficios económicos, como decía, por ese pago en especie. Por lo tanto, bueno, este es un horno muy interesante, bueno, más que interesante, permite hablar, como publicó ADR de la Alpujarra, de la importancia de las viudas en la Alpujarra, cuando bueno, sabéis que los hornos desaparecieron por cuestiones de higienidad y salubridad, ya se utilizan algunos tradicionales, como el horno de Luisa en Capineira, pero era muy habitual que mujeres viudas subsistieran
consiguieran un excedente económico a través de la fabricación de pan, y en el caso, por ejemplo, de este postigo del pan, doña Concha vendía el pan para conseguir ese sustento económico como viuda, cabeza de familia que se había convertido en su economía familiar. Se sitúa en la calle Escuela y se llama el postigo del pan. Podemos pasar. Aparte de esa fabricación de pan, muy ligada, como habéis visto, a objetos y también a patrimonio, como son los hornos, también fue fundamental llenado la recogida de agua, y como os decía, las tinajas, con esa función de almacenamiento de agua, todavía se conservan en muchas casas de la Alpujarra. Este es el caso de una casa en Capileira, donde la tinaja se ubica en el mejor sitio que puede estar, como os comentaba, que es ventilada y a la sombra, en el pórtico o en el tinado de una vivienda. Siendo muy habitual, igual que existe el oficio de aguador, que era muy habitual, el oficio de ir a por, es decir, mejor dicho, la actividad femenina de ir a por agua fue muy importante, como digo, cuando no había agua corriente domiciliaria en ningún tipo de vivienda. Otro trabajo fundamental, del que voy a pasar de puntillas porque podríamos estar hablando toda la mañana, ha sido el trabajo femenino ligado con coser, tejer y hilar. De hecho, bueno, es conocida la Alpujarra como una gran zona de producción, desde el siglo X la seda, pero una gran zona de producción no solo de seda, también de lino o de lana. En ese sentido, pues claro, como una gran zona de producción desde el siglo X hasta el siglo XVIII, que entra en crisis, pero subsistiendo la fábrica de Ugíjar de seda hasta ya los años 40-50, una gran zona de producción de la que han quedado muchísimos telares, lógicamente, y donde el trabajo de la mujer ha sido muy importante. De hecho, asistimos en época contemporánea, como fue la fábrica de seda de Ugíjar, a una feminización del trabajo textil muy importante. La fábrica de seda de Ugíjar fue estudiada por Rosa Capel. Trabajaron más de 200 mujeres, es decir, básicamente quien llevaba los telares eran las mujeres. Luego había oficios masculinos como era el de tintorero, o algunos hombres que se utilizaban unos telares especiales, mecánicos, y por supuesto se encargaban de la gestión de la fábrica. Pero fue un oficio muy feminizado y que hunde sus raíces en un pasado de remoto que podríamos irnos hasta la prehistoria, cuando documentamos fusayola y toda una serie de pesas de telar que nos hablan de un trabajo textil fundamental y desarrollado sobre todo por mujeres. En Al-Ándalus se conservan muchas fuentes escritas, por ejemplo, Averroes, un médico del siglo XII, determinaba que era un trabajo en el que las mujeres eran mejores. Y hay una serie de tradiciones proféticas que vinculan este trabajo con la mujer del profeta, con Aisha, porque determina que la mujer que se dedica a hilar es una mujer honrada, una mujer privada que teje no solo para su hogar, sino también para fomentar la economía doméstica, y que además teje en el interior doméstico, con lo cual una mujer privada. En Al-Ándalus lo público, lo que es de todo, si una mujer hace de espacio público, mejor dicho, una mujer de todo. Es una mujer mala, una mala mujer, porque es pública. Entonces la mujer, cuanto más relegada en el espacio privado, es una mujer, una mushana, una mujer honrada. En todas las culturas, además, esto es una constante. El orden social y religioso siempre ha ponderado la mujer que es privada, porque siempre ha existido un problema que ha sido el tema de reclutarla sexualmente, porque se podía producir descendencia no deseada. Entonces siempre la mujer ha estado, podamos decir, reclutada en el interior doméstico, por decirlo de alguna manera, y siempre se ha ponderado ese ideal de la domesticidad, el ángel del hogar, la perfecta casada, por esas cuestiones de peligro sexual. Como decía, en Al-Ándalus fue fundamental ese carácter, esa actividad del tejido. Aparece la mujer del profeta, también, por ejemplo, la madre de Almanzor, en el siglo X era una viuda que se dedicaba a tejer y que también aparece muy ponderada en las fuentes. La madre de también un sabio del siglo X, Iyabab, también se pondera mucho. Incluso en muchas culturas, si os fijáis, en Grecia, por ejemplo, los trabajos de mujeres eran los que hacían, era sobre todo el tejido y el hilado. Y, por ejemplo, hay una serie de mitos, como el de Penélope, en el que la mujer aparece muy asociada a la rueca, y además Penélope es como el símbolo de la mujer fiel, que espera tejiendo a que venga el marido, ¿no?, de Odiseo, que venga de la guerra, y ella fielmente le espera tejiendo.
Uso y rueca, como podamos decir, símbolo de la mujer privada, honesta, que teje, que contribuye a la economía familiar. Solo decir esto y decir que en la Alpujarra, pues lógicamente se conservan muchísimos telares, muchísimas ruecas, muchísimos usos, telares de bajo lizo, la visión mecanizada, la máquina de coser. Aquí en Valor tenéis varios telares considerados, también importantes, telares de los pucheros, en el barrio de la Estación, que regentaba, que también regentado por mujeres, es decir, el telar del barrio de La Jarea, si no recuerdo mal, de Presentación Herrera. Es decir, que hay varios telares, no solo en estos museos que estáis viendo de arte y costumbres populares, en el Centro de Interpretación de la Alpujarra de Ugíjar. Es decir, fundamental este trabajo textil vinculado con mujeres a lo largo de la historia. ¿Podemos pasar? También la fábrica de seda de Ugíjar, como he comentado, fundamental para entender esa feminización de la actividad que arranca desde un pasado muy remoto, o telares como el de Anan y Lacar, o el de Nave, ambos en Bubión, el taller del hilado. ¿Podemos pasar? Bueno, pues todas estas actividades, como decía, se solían realizar no solo en el ámbito doméstico. Aquí he puesto varias imágenes y sobre todo en un espacio fundamental que era la cocina. Y esto también, igual que he ido explicando cómo intentamos ponderar a través del ajuar la importancia de las actividades de cocinado, de preparación de alimentos que realizaban las mujeres del pasado andalusí y del presente alpujarreño, también quisimos hacer una analogía con las cocinas andalusíes, sobre todo que se han intervenido en excavaciones arqueológicas, y la cocina de la casa alpujarreña, por supuesto con esas salvedades y esas distancias que os comentaba a nivel temporal y cultural. La cocina alpujarreña, aunque hay algunas casas que suele estar la cocina en la planta baja, suele estar en el segundo piso, y suele ser la habitación principal de la vivienda. Es decir, siempre está vinculada a una alacena, mesas para trabajar y sobre todo un hogar, que en este caso es una cocina, con su caramanchón, su campana, su estante, pasar, también se le llama a la cocina rincón en la Alpujarra, y todo el ajuar del que hemos hablado, que era fundamental para esa subsistencia, concentrado en esa alacena y en esa chimenea. También asociado a despensas fundamentales para esa función de almacenamiento. ¿Podemos pasar? Bueno, pues la cocina andalusí, sobre todo del medio también, tanto del medio urbano como del medio rural, tiene los mismos elementos. Yo he intervenido en varias excavaciones, donde hemos documentado algunos espacios de cocina, pero he traído sobre todo unos ejemplares, valga la redundancia, excavados en Murcia, en Sillasa, por Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, y siempre se dan los mismos elementos. La cocina, que hay un hogar fundamental, que puede ser adaptar muchísimas tipologías, desde un orificio excavado en el suelo, rodeado de piedra o ya con su propio tiro, una alacena, que también adquiere muchísimas tipologías. En el Museo de Alhambra se conservan las puertas de las alacenas, son nichos insertos en la pared, como el que habéis visto en la casa alpujarreña, y polletes para cocinar cuando no se hacía en el suelo. Pero lo que queríamos con este trabajo era determinar cómo las cocinas se convierten en un elemento principal de las viviendas, porque se realiza una de las actividades principales de la economía y de las familias. Además, las cocinas no solo son lugares de producción y de consumo, son también lugares donde se produce una serie de relaciones afectivas, familiares fundamentales. En las casas andalusíes, hablo andalusí porque no quiero hablar de la casa nazarí, la casa almohade, la casa almoráviz en general. Cuando la casa tiene todas las crujías, es decir, todas las naves que se desarrollan en torno al patio, la habitación más importante después del patio, del salón principal, es la cocina. Es decir, adquiere una entidad fundamental la cocina porque se desarrolla una actividad fundamental para la supervivencia del grupo humano. ¿Podemos pasar? Bueno, aquí hemos visto, sobre todo, ya con esto, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Muy rápido. Me quedan sobre todo 5 minutos y voy a ir muy rápida. Hemos visto la importancia del ajuar, la importancia de un espacio de cocina, y otra función fundamental fue el lavado de la ropa. Y lavanderas no solo lavando ropa, también lavando lana recién esquilada, que se utiliza para hacer colchones, o por ejemplo muchas lavanderas que van a ser lavanderas de las tripas de cerdo después de la matanza, ¿no? Que no solo el lavado de la ropa.
Pasamos y voy rapidilla. Toda una serie de objetos y de enseres que se conservan en el Museo de la Alpujarra, como en la Casa Alpujarreña, que nos hablan de esas tablas de lavado fundamentales. ¿Cómo se lavaba la ropa? Pues se lavaba la ropa en el río. Esto es otra imagen actual en el Valle del Draa, para que veamos la importancia del lavado de la ropa. Las mujeres tienen que ir veladas. Se lavaba la ropa en el ámbito doméstico, patio, casa, a la orilla de, perdón, a la salida de un molino, en el CAF, en abrevaderos. Pasamos. Ahora te voy a ir diciendo varias veces, pasamos. Bueno, ¿por qué se construyen los lavaderos? Históricamente, el lavado de la ropa lo han hecho mujeres, pero llegamos al siglo XIX, al higienismo. Se imponen una serie de principios de higienidad y salubridad pública que determinan en la ordenanza, en teorías higiénicas, como he puesto aquí, que se construyan lavaderos, porque lo que se quiere es que haya un elemento del mobiliario urbano donde específicamente se lave la ropa para evitar los contactos de ropa sucia y que surjan brotes de epidemia. Es decir, el lavadero se construye sobre todo como elemento del mobiliario que tiene mucho que ver con estas teorías de higienidad y de salubridad pública. También se construye para evitar los altercados que se producían entre hombres y mujeres cuando las mujeres van a lavar, por ejemplo, a un abrevadero, o se producen altercados recogidos en la fuente, o también por cuestiones de moralidad pública, porque la mujer que va a lavar se mete en el río y muchas veces sube la falda, y eso generaba en los lavaderos, sobre todo, también son espacios de acoso masculino o de galantería entre el hombre y la mujer que va a ver a su enamorada, ¿no? Esos espacios de encuentro entre sexos determinan también que por razones de moralidad pública la mujer mejor lave en el lavadero, que no tiene que subirse la falda. Ordenanza. Esta es una ordenanza de Granada del Ayuntamiento de 1909, donde se ve la importancia de que se construyen lavaderos y cómo deben ser esos lavaderos. Podemos pasar. Aquí, por ejemplo, muy bien, se conserva una placa en uno de los lavaderos donde determina que hay que dejar, primero se dice el año, 1945, y que hay que lavar las pilas después de usarlas, que si no hay una multa de 45 pesetas. Y bueno, voy a ir muy rápida. Los lavaderos se suelen construir en el borde urbano, ya sea en altura, en las afueras, sobre todo asociado lógicamente a las fuentes de agua o en su curso. También hay causas sociales según la necesidad de un determinado barrio, la densidad, es decir, lo podemos utilizar incluso como elementos que nos ayudan al censo, y hay una gran variabilidad, pero el más importante es, en la Alpujarra sobre todo, también es el de canal, con un canal vertebrador con las baterías de pilas a los lados, y siempre todo lavadero, por esas teorías de higienidad, tiene que estar techado y ventilado. Cualquier lavadero que veáis construido en este contexto siempre está techado y ventilado por esas cuestiones de higienidad y salubridad pública. Aparte, en el caso de la Alpujarra, los lavaderos adquieren una entidad propia, porque se construyen siguiendo los principios de la arquitectura tradicional, es decir, muros de mampostería, techumbres con rollizos cargaderos, luego la alfarcía, el mal hecho de tierra, la launa, es decir, siguen esos principios propios de la arquitectura alpujarreña. Técnicas tradicionales, arquitectura vernácula. Además, en la Alpujarra adquieren mucha importancia los conjuntos hídricos, donde se une fuente para el consumo humano, abrevadero para el consumo de bestias, el propio lavadero y una balsa o alberca para riego y acumulación de agua. Aquí he puesto un ejemplo del trabajo que hicieron López Osorio, Lara García y Peñalver Martín, donde estudiaron más de 13 conjuntos hidráulicos y distinguieron tipología en función de todos estos elementos. Tamaño, emplazamiento, orientación, es decir, un trabajo muy importante, aparte de los que ha hecho Sancheita, Agustín, de ADR, o todo el inventario que se ha hecho por la Consejería de Obras Públicas. Podéis ver este lavadero, Fuente Alegre y Fuente Bajona, que los conoceréis, donde, aquí en Varo, donde desde las fuentes, que son estos puntitos, pues ya se desarrolla el pilar, la alberca, el lavadero, es decir, toda una serie de elementos vinculados con la cultura del agua que adquieren una gran importancia. Distintos lavaderos, en Bubión, podemos pasar, Capileira, donde suele haber uno nuevo y uno viejo, ¿no? Porque se construye uno más antiguo y otro a partir de los años 40. Y siempre que ha ocurrido con los lavaderos, también en la segunda mitad del siglo XX, ya se cambiaron las lajas de piedra tradicionales por las pilas prefabricadas de hormigón. Pero al principio todos los lavaderos tenían las lajas de pizarra. Aquí podéis ver distintos lavaderos alpujarreños y todavía destacar que se siguen usando.
Se siguen usando para, sobre todo, lavar ropa del hogar, colchones o ropa del hogar que tiene un mal uso de la lavadora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, para terminar también, antes de unas cuantas diapositivas, decir que estamos haciendo ahora un estudio, se ha intervenido arqueológicamente en el último lavadero de Granada, el lavadero de la Placeta de Puerta del Sol, y el Ayuntamiento estamos haciendo, lo financia, un documental sobre, porque hemos hecho entrevistas a una serie de mujeres, muchas, no las que lavaron, porque el lavadero es de 1867, pero hijas, también hijos que vieron a sus madres lavar. El lavadero se utilizó hasta 1965, el mismo caso que los lavaderos de la Alpujarra, se utiliza hasta la década de los 60, porque se introduce, lógicamente, el agua corriente domiciliaria y sobre todo se generaliza la lavadora. Porque la lavadora, aunque surge en en el siglo XIX hay una lavadora de acción mecánica con manivela, en 1901 tenemos una lavadora ya, podemos decir, mecánica, pero hasta 1966, Balay, la primera empresa que introduce la lavadora, podemos decir, mecánica en España, claro, pero esa lavadora no se generaliza. ¿Y qué es lo que se generaliza? La pila de lavar y el cuarto de lavar. Pero claro, ya empiezan a desusarse los lavaderos en ese contexto de la década de los años 60. Los lavaderos, además, son un espacio de género, de encuentro femenino, de solidaridad, de ayuda mutua, también de pelea, por quien se coloca más cerca, en el caso de lavaderos con un único suministro de la pila, de la fuente de suministro de agua, ayuda gran parte de elemento familiar, hombres con bestias de carga, y están asociados los lavaderos también a la presencia de infancia y de puestos de tender, porque es un trabajo muy duro. Vamos a pasar, esta es la que quería ver. Mirad esa señora anciana, ahí colocada, lavando la ropa. Es un trabajo que, como ha estudiado Carmen Sarasúa, tiene hasta 8 operaciones. 8 operaciones, aparte de los pesos. Hay unas enfermedades ligadas a la bandera, porque, claro, el peso de la ropa, el estar expuesto a ambiente húmedo, a las condiciones por ejemplo, estar lavando ropa de enfermos, eso también es un factor. Estamos hablando también de las corrientes frías, lavado de agua fría, es decir, enfermedades broncorrespiratorias, dérmicas, artritis, y, como digo, 8 operaciones que implican, primero, mojar la ropa, hacer la colada. La colada, como su nombre indica, en principio, en origen, consistía en introducir la ropa en agua hervida con ceniza, en colarla en agua hervida con ceniza, que tenía mucha sosa y potasa, y de esa manera era una especie de lejía. Luego, después de hacer la colada, tenías que enjabonar la ropa, ponerla al sol. Después de ponerla al sol ya la remojabas de nuevo, la macerabas, luego la presión, torsión, y luego la tenías que sacar. Es decir, muchísimas operaciones que requieren fuerza, conocimiento, tecnología, y que eran fundamentales en el pasado. Para terminar, solo deciros que en estas entrevistas que estamos haciendo de lavaderos, que serían fundamentales también que se hicieran en la comarca de Alpujarra, porque esa es una historia oral que se pierde, nos dicen, por ejemplo, que llegaban a aportar hasta 30 kilos de ropa, que lo pasaban el peor del invierno, lógicamente, porque se endurecía, se había hielo la ropa, imaginaros. La principal fuente de conflicto era coger el mejor sitio, lógicamente, si solo había una fuente de suministro hídrico. La jornada de trabajo duraba todo el día, según el ciclo solar. Se solía lavar una vez en semana o cada 15 días, pero ese día se dedicaba al lavado de la ropa, y el ruido y el bullicio pues era lógicamente importante. Aquí solo voy a destacar estos 2 proyectos. El proyecto Hermán Poqueira, donde se hizo un vídeo dentro de un proyecto de turismo rural inteligente, donde se intentó que mujeres del pueblo, pues como no se tienen esos vídeos del pasado, pues recrear cómo podía ser un lavadero de tiempos anteriores, o esta placa de la Fuente de los 5 Caños, donde se ha colocado para hacer un homenaje en Padul a las antiguas lavanderas, y de breve se va a colocar una estatua de la bandera. Y termino ya con esto. El lavadero también no solo un espacio de trabajo, donde trabajaban mujeres que lavaban su propia ropa, y también generó una actividad que está muy encubierta en los censos, porque estas mujeres solían tener contratos orales y no aparece muchas veces el trabajo del oficio de lavandera, excepto algunos trabajos se están realizando recientemente, pero suele ser una actividad que queda en el anonimato laboral, de alguna manera, ¿no? También el lavadero tiene toda una expresión cultural, en el arte, en el cancionero, en la literatura. Por ejemplo, Yerma, una lavandera que
cotillean, en toda una serie de canciones populares, en los belenes, fijaros que aparece la lavandera, porque había 2 lavanderas lavaron la ropa de la Virgen, según los evangelios apócrifos, y también la lavandera se vincula con la pureza del agua y de la Virgen. Es decir, toda una serie de cultura en torno al agua y al lavado de la ropa. Podemos seguir ya con esto, solo terminar con estas conclusiones, y termino de verdad. Nos hemos pretendido acercar al universo femenino a una forma de vida pasada, hablar de ese compromiso de ver social que tenemos los historiadores, las historiadoras, arqueólogos, arqueólogas, para hacer un discurso histórico más completo, más real, donde tengan cabida todos los grupos de género y de edad. Hablar de una historia de las mujeres donde es fundamental la antropología y la etnografía, una historia de la vida cotidiana, que es lo que yo he pretendido, que viera a Juárez, que viera espacios de cocina y sobre todo también unas actividades de mantenimiento, como ha sido el cocinado, lavar la ropa, ir a por agua, que han tenido una función fundamental en economía de subsistencia, como decía, y en economía en las que, como en el caso de Alpujarra, por cuestiones orográficas o de acceso, pues tienen un carácter de autosuficiencia importante. Y sobre todo, pues apostar por esa dimensión educativa que tiene la historia de la arqueología, por hacer no solo un pasado más igualitario, sino también un presente más igualitario. Y siento ir corriendo, pero si me pongo a hablar y no me doy ni cuenta del tiempo. Muchas gracias por vuestra atención.